Comenzamos entonces con nuestro programa a través de la educación financiera, y esta vez porque en este programa siempre abordamos temas que nos aporten a nuestro bienestar y crecimiento personal, y en este caso el crecimiento financiero también lo es, nos da bienestar, así como el desorden financiero nos genera malestar. Estar bien financieramente nos proporciona paz. Vamos a hablar con Vanessa Benítez Orellana. Ella es asesora financiera, tributaria y contable. Su filosofía es generar crecimiento a través de la educación y la escucha con empatía. Tiene 25 años de experiencia en el área contable, tributaria y financiera, y hoy va a conversar con nosotros sobre cómo podemos organizarnos en este año. Bienvenida, Vanessa, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Clarita, por tu invitación. Estoy aquí presta para aportar con mis conocimientos en lo que el público esté pendiente de saber. Bien, como te conté fuera de micrófonos, venimos hablando de finanzas del final de año y ahora entramos a acomodar nuestro mapa financiero todos en este inicio de año. Pero antes de eso te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te apasiona del conocimiento financiero a ti como persona y profesional? Bueno, realmente, aunque parezca mentira, me apasiona ayudar a las personas a resolver un poco sus problemas financieros. Me llegan muchos casos de personas que tienen deudas, y te voy a contar un poquito la idea de BBO Finanzas, cómo inició. En la pandemia, papá falleció y la cuenta fue una cuenta exorbitante y mi papá no tenía ahorros. Entonces, bueno, comencé a indagar un poco con los familiares y todo el grupo, y me di cuenta que la gente no tiene cultura de ahorro, no tiene cultura financiera en el medio, en el país en general. Entonces, bueno, comencé a hacer asesorías a personas, familiares, cercanos, en donde los ayudaba con respecto a sus finanzas, organizar un poco sus finanzas. Entonces, realmente descubrí mi verdadera pasión. Me gusta ayudar a las personas a desenredar un poco esos huecos financieros que tienen, y bueno, pues ayudarlos a un poco a mejorar su estilo de vida. Muy bien. Interesante saber. Bueno, obviamente dura la experiencia que te hizo hacer el cambio y que te abrió la luz de, ok, me voy a dedicar a esto, porque obviamente es muy duro perder a un ser querido y al mismo tiempo además darte cuenta de la realidad. Como tú decías, genera muchos costos y no están cubiertos. Entonces es parte de lo que no planificamos. Imagínate, difícilmente muchas personas planifican su vida, con mucha mayor dificultad planifican su post-vida, ¿sí o no? Exactamente, o sea, es difícil planificar. Uno planifica de acuerdo a su realidad actual. A si tienes hijos, o si estás casada, o si quieres, qué sé yo, hacer una maestría o quieres viajar. Siempre tú planificas en cuanto a la actualidad. Y si tú quieres planificar a futuro, lo puedes hacer. Pero a veces el futuro es súper incierto, no sabes qué pueda pasar en el camino. Nos pasó en la pandemia, todos teníamos el 2020 planificado entre comillas y resultó que terminó siendo una cosa totalmente distinta. Entonces, en finanzas es importante planificar. Siempre lo digo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos internamente, ¿dónde quiero estar yo en 1, 5, 10, 20 años? ¿Dónde como persona, como individuo? Y ahí arranca todo, ahí puedo empezar a planificar si quiero estudiar, si me quiero comprar una casa, si quiero comprarme, qué sé yo, si quiero irme de viaje o si quiero hacer estudiar a mis hijos, etcétera, etcétera. Claro, tú nos dices, ponte una meta a ese mediano y largo plazo para empezar a hacer esos pequeños pasos para llegar allá. Exactamente. Que a veces, o sea, me lo imagino así, ¿no? Como poniéndome la meta un poco más lejana para entender qué es lo que a partir de hoy yo tengo que empezar a hacer para lograr llegar a ese lugar acumulado, o sea, un lugar de experiencias y acciones acumuladas, porque si no arrancas hoy no lo vas a lograr en 15, 10 o 20 años. Exactamente, y nunca es tarde para empezar, por más endeudado que estés, por más que sientas que estás dentro de un hueco financiero en el cual no puedes salir, nunca es tarde, o sea, siempre hay que empezar
un día pararse y decir, bueno, hoy voy a planificar, hoy voy a hacer esto, voy a clasificar mis gastos, voy a restringir, etcétera, etcétera. O sea, es importante empezar. Eso es lo primero. Y mira que sí es importante que lo digas, porque de hecho en estos tiempos en los que hablamos de salud mental, y dirás qué tiene que ver y por qué está sacando esto ahora, pues muchos de los casos también y problemas de depresión o de salud mental están vinculados con la enorme responsabilidad financiera y económica que tienen las personas, o tal vez miembros de ciertas familias o núcleos puedan tener encima. Entonces, si las finanzas son parte de nuestra educación básica, podemos prevenir muchísimos temas de salud mental también. Exactamente. Y es importante también, no solamente si vives en familia, en comunidad, es importante que esa planificación financiera, siempre lo he dicho, se comparta con los demás miembros de la familia. Si tú tienes un objetivo financiero, debes de compartirlo con tu pareja, con tus hijos. ¿Qué más importante que darles a tus hijos la responsabilidad de que ellos aporten a lograr ese objetivo financiero? Es decir, si yo empiezo el año y me quiero ir en diciembre de vacaciones con la familia, entonces decirle a mis hijos, nos vamos a ir en diciembre de vacaciones a pasar las fiestas afuera, pero si ustedes quieren lograr ese objetivo, tenemos que hacer esto y el otro. Uh-huh. Entonces, ejemplo, no vamos a salir a comer a la calle más que una vez al mes o 2 veces al mes, vamos a apagar las luces para tratar de que el consumo de luz sea lo mínimo posible, etcétera, etcétera. O sea, es importante que tu planificación financiera la compartas. En caso de vivir en conjunto, en familia, la compartas con tu familia y sea un objetivo financiero no solamente personal, sino sea un objetivo como familia. Sí, eso es importante para lograr el objetivo. Claro, cuando los hijos ya tienen cierto nivel y criterio para poder entenderlo y actuar al respecto. Empecemos también entendiendo cuáles son los casos más comunes que te llegan, Vanessa. El típico es la tarjeta de crédito. Hay mucho desconocimiento del uso correcto de las tarjetas de crédito. La gente no sabe en realidad cuánto debe, empezando desde ahí. Hacemos un consumo ilimitado, creemos que el cupo que tenemos en la tarjeta de crédito es el dinero que tenemos disponible en el banco, cuando no es así. Hay personas que ganan $800, $900 y tienen deudas de tarjetas de crédito de $40,000, $50,000. Me ha tocado casos. Y tú dices, ¿en qué momento se endeudaron tanto? Y es que las personas no entienden que el mínimo a pagar siempre va a ser entre el 18 y el 20% de tu deuda. Entonces, si tú debes $1,000, el mínimo va a ser 200. Y más aún, me llegan casos de personas que hacen préstamos para pagar los mínimos de la tarjeta de crédito, que ese es un error común, el cual debemos de evitar. Si vamos a hacer un préstamo, que sea para cancelar la deuda, romper la tarjeta de crédito, congelarla, enterrarla, no volverla a ver nunca más, cerrarla y quedarme con una sola deuda. Pero si voy a hacer una deuda para pagar parte parcial o letra de otra deuda, estoy asumiendo o teniendo una deuda más. Entonces el siguiente mes son 2 deudas más. Esos son los mayores errores, los errores más comunes que tienen las personas. El uso de las tarjetas de crédito te puede tener muchos beneficios, pero también tiene muchos desventajas y te hace pagar mucho en intereses. Es el costo del dinero más caro. Claro, sobre todo si no estás educado en el tema. Aparte de las tarjetas de crédito, ¿qué más crees que es como un talón de Aquiles de las personas comúnmente? Es decir, te llaman, Vanessa, mira, esta es mi situación financiera, ¿y qué por ahí te encuentras? No hay cultura de ahorro. No tenemos en Ecuador una cultura de ahorro. La gente no, por lo general, no ahorra. Lo que le llega del sueldo se lo gasta entero. Y siempre mi recomendación, no existe un presupuesto ideal. Una composición de presupuesto va a variar de acuerdo a muchas situaciones. Una persona soltera no tiene la misma composición de presupuestos que una persona casada con 3 hijos. Cada uno va a tener necesidades y requerimientos diferentes.
Pero lo importante es que sepas y tengas claro cuáles son tus gastos prioritarios, que son aquellos gastos que no puedes prescindir, como alimentación, educación, salud, vivienda. Tus gastos secundarios, que son los primeros que debes de recortar cuando hay alguna crisis, que son como cuáles: salir a comer, ir al cine, ropa, viajes. Eso es lo primero que tienes que suprimir. Y luego viene el ahorro o la inversión. Entonces, puede ser 60-20-20, 70-15-15, lo que sea. Lo importante es que siempre ahorres un porcentaje. Y eso es algo que la mayoría de los ecuatorianos no lo hacen. Casi pocas personas tienen capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque se pasan la vida gastando su dinero en gastos secundarios, que a veces ni siquiera los necesitamos, y nos llenamos de deudas en tarjetas de crédito, en que pagamos una tasa del 20% o 22% anual, y resulta que llega el fin de año y cero en nuestras cuentas, no hay nada. Y peor aún, tener un fondo de emergencia, o sea, peor todavía. O sea, ahí, que son dos rubros distintos. Uno es tener el ahorro, que nos podrías por favor decir un porcentaje, por ejemplo, mensual promedio. Mira, yo lo que recomiendo siempre es que sea un 20%, pero obviamente primero tienes que revisar tu presupuesto. No todo el mundo tiene la capacidad de ahorrar el 20%, pero cualquier porcentaje es bueno. El 5, el 10, el 1, el 2, inicia con algo. Lo importante es iniciar, empezar. Ok, ese es el camino del ahorro. El 20, el 10, el 5% del ahorro de tu ingreso mensual. De tu ingreso mensual. Y tenerlo en una cuenta que no lo puedes tocar. Por decir, hay cuentas en donde solamente puedes ir al banco a sacar el dinero, porque el momento que tú tienes el dinero en una cuenta de fácil acceso, te lo llevas, porque te pasó una emergencia o porque te noveleaste con algo. Trata de tenerlo en una cuenta donde no lo puedas tocar. Bien. ¿Qué es distinto entonces del otro fondo, el de emergencia? Sí, el fondo de emergencia es un fondo justamente para eventualidades. Por ejemplo, la gente que tuvo fondos de emergencia en la época de COVID le fue súper bien, porque gente que tenía fondos de emergencia con trabajos de ingresos variables, en donde en el COVID nos tocó quedarnos encerrados en casa y recibían cero, pudieron sobrevivir. Pero normalmente deberías tener un mínimo de 2 sueldos de fondo de emergencia. ¿Qué quiere decir? O 2 meses para solventar tus gastos prioritarios, ¿ya? Pero puedes llegar a tener hasta 6 meses. Defíneme gastos prioritarios, porque, por ejemplo, obviamente me dijiste techo, ¿no? Sí, alimentación. Educación, es decir, seguir pagando el colegio los de los niños, de tus hijos, salud, que un seguro médico, seguros médicos. O sea, seguro eso médico, sí es prioritario dentro de ese fondo. Exactamente. Imagínate las personas que no tenían un seguro médico en el COVID. Entonces tenían que pagar cuentas de $30,000, $50,000. Uh-huh. Sin un seguro médico les fue mal. ¿Qué no era prioritario? Por ejemplo, darle de baja al internet, darle de baja, no sé, algún servicio bueno, depende. Por ejemplo, tener 3-4 cuentas de televisión por streaming. Sí, no hay necesidad. Lo puedes eliminar, quedarte con una y eliminar el resto. Qué sé yo, si tienes una cuenta de cosas digitales o pagas cuestiones de los juegos de Play de tus hijos. Cancelar todas esas suscripciones que son gastos secundarios en caso de una emergencia. En caso de emergencias. Bien, entonces nos dijiste, el fondo de emergencia es este fondo que me permite más o menos unos 2 sueldos tenerlos ahí guardados en caso de una eventualidad. Sí, de 2 a 6 sueldos, por lo general lo ideal sería 6 meses, pero es difícil. Te iba a preguntar, porque mira, ya nos estás diciendo entonces, haz un ahorro del 20% más o menos, y aparte tengo que ahorrar, si es que no he empezado mi fondo de emergencia, tengo que empezar. Sí, ¿cómo divido ahí los porcentajes? Sí, por ejemplo, si dices, bueno, este mes voy a ahorrar el 10%. Me llevo un 5% para un fondo de emergencia que es intocable. El fondo de emergencia no lo tocas para nada. Y el saldo lo llevo a un ahorro para un objetivo al final del año, para un objetivo en 2 años, en 3 años, lo que quieras. ¿Y también sugieres que sean en cuentas distintas entonces? Sí, lo puedes manejar en cuentas distintas para que lo tengas súper claro, como también lo puedes manejar en cuentas conjuntas, en donde puedes al final del año hacer una suma interesante y abrir una póliza. O sea, hoy en día las tasas están bastante atractivas para el tema de inversiones a largo plazo. Bien, bueno, hablando de
de lo que tú me dijiste de composición de presupuesto, que es un término que me pareció interesante porque no todos los núcleos familiares están compuestos igual. Entonces quiere decir que no necesariamente la fórmula mía es la fórmula tuya. No. Cada persona tiene su presupuesto y maneja su presupuesto de acuerdo a su realidad. Y muchas personas, no es lo mismo una persona soltera que no tiene gastos de educación de hijos, que vive con sus padres y que tiene un buen trabajo, que no tiene que pagar servicios básicos y que el papá le regaló el carro. Es diferente su composición de presupuesto. Entonces, esa persona tiene una capacidad de ahorro mayor, en donde ella sí puede ahorrar un 30% de su salario a lo mejor. Pero una persona que gana un sueldo que le alcanza con las justas para pagar la educación de sus 3 hijos y los gastos de la casa y encima el carro y todo el resto de cosas, no tiene una composición igual. Entonces es importante poder primero definir cuánto gano, saber, porque hay gente que dice, ya, yo gano tanto, pero no se da cuenta que le descuentan el impuesto a la renta, le descuentan el IES, entonces en realidad no gana eso, gana menos. Entonces, o tiene alguna cuestión que compró, entonces todo eso las personas tienen que organizar. Siempre es importante primero organizar. Sé exactamente cuánto gasto y cuánto gano. ¿Ya? Y es importante que hagamos conciencia de los gastos, porque en los gastos secundarios es donde se fuga todo el dinero, toda nuestra capacidad. Sí, hay veces uno hace el presupuesto y dice, bueno, y en extra tanto, pero es una mentira ese extra tanto, es 2X o 3X, sí, ese tanto que uno cree. Sí, uno dice, voy a comprar una cosita y regresa con 20 fundas, entonces. Sí, o de repente al mes te das cuenta que en realidad, pues, sumas más en los extras. Déjame ver si tengo alguna, me está llegando una pregunta puntual. Dos preguntas. Y saludos a Walter, que nos está escuchando. Gracias, Walter. Dice, ¿cuál es el mejor uso para las tarjetas de crédito? Número 1. Y 2, ¿cuál es el mejor producto para un fondo para tus hijos? Ya, lo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, hay 2 tipos de usuarios de tarjeta de crédito. El primero es un liquidador. ¿Quién es el liquidador? Aquel que paga el 100% de sus consumos y jamás paga intereses. Ese es el cliente ideal, el usuario ideal, aquel que no paga intereses, porque el interés, la tasa de interés de la tarjeta de crédito es la más alta del mercado. Pero también existen los usuarios, que es el 90% de la gente, que hace sus compras y paga el mínimo. Entonces, hay que tener un equilibrio. Si un mes me excedí y no alcancé a pagar el total de mi tarjeta de crédito, al siguiente mes debo de pagar el consumo y un poco más. Es decir, si mi deuda fue 1,000 y mi consumo siguiente el siguiente mes es 200, pues si yo quiero que mi deuda disminuya, debo de pagar 300. Entonces al final del mes mi deuda va a ser 900. ¿Ya? Pero si mi deuda fue 1,000 y mi consumo fue 200 y yo pago 100, mi deuda va a aumentar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el correcto uso de la tarjeta de crédito es aquel que te hace disminuir y pagar menos intereses al final del periodo. Perfecto, clarísima la respuesta. La segunda pregunta entonces era, ¿cuál es el mejor o recomendado producto para un fondo para tus hijos? Eso es muy relativo, pero en mi caso personal, yo les abrí unas cuentas a mis hijas de ahorros cuando eran chiquititas. Cada una tiene sus cuentas y les he ido depositando poco a poco, e hice una proyección y dije, a ver, ella tiene tanto y quiero tener esto ahorrado para ella al final de cuando ella cumpla tal edad, la mayoría de edad, que le puede servir para muchas cosas, universidad, lo que sea. Entonces, siempre es bueno ahorrar algo. No te puedo recomendar el mejor fondo porque existen hoy en día muchísimas opciones y muchísimos productos interesantes. Hoy en día las tasas de interés están atractivas en el sistema financiero, en donde puedes tener productos del 5%, del 8% de interés anual, que es bastante atractivo. Entonces, lo importante es ahorrar y empezar con algo. Hay muchas opciones de ahorro programado también. Esto te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿qué tan factible es que no solamente lo pongas como ahorro, sino di tú, que yo arranco mañana una póliza que sea destinada al estudio de mis hijos, hago la proyección de más o menos de aquí a 14 años, que es cuando se gradúen, por ejemplo,
y esa póliza le voy agregando anualmente un capital. ¿Cómo me va con esa proyección? Te va súper bien, porque lo importante es que esos intereses que genera la póliza se capitalicen. Entonces cada año va subiendo, va incrementando el monto que tienes, y aparte que al final del año también puedes ir haciendo un fondo en otra cuenta, porque las pólizas por lo general si son a un año no las puedes incrementar ni nada, o sea, tienes que esperar a que la póliza se venza, y luego unes los dos fondos, el del nuevo ahorro del nuevo año con el de la póliza que se venció, y vuelves a hacer otra póliza con un monto mayor, en donde inclusive mientras más alto es el monto, se puede negociar mejor tasa. Eso es lo que muchas personas no saben. En el sistema financiero tú tienes la opción de mejorar las tasas, de negociar las tasas. Entonces tú dices, pasaron los 365 días al 366, es decir, al momento de renovar esa póliza, inyectarle ese capital anual que decidiste poner, di tú, $1,000 más, y reiniciar con una mejor negociación de Exactamente. Tasa, obviamente las tasas de interés dependen de muchos factores, dependen de la situación del país, depende de muchas cosas. Las tasas de interés se regulan cada cierto tiempo determinado. Entonces, pero ahorita, en este momento, en la actualidad, hay que aprovechar las inversiones, sobre todo las pólizas que están pagando a buena tasa, en donde ya puedes cerrar un negocio a 365 días y ya vas a tener seguro un capital que te va a retornar. Bien, estamos hablando de planificación, y yo creo que hace unos 10 días estaba revisando un video que describía los 7 baby steps de las finanzas según Dave Ramsey. Te los voy a leer para ver tú qué opinas. El primer baby step, que es paso de bebé, ¿no? Como los pasos de bebé, es ahorre $1,000 para su fondo de emergencia inicial. Paso número 1. Si logras hacer más, pues en buena hora. Bebé, paso número 2, o baby step número 2, pague todas las deudas utilizando la bola de nieve de la deuda. ¿De acuerdo? ¿Vas de acuerdo? Claro, sí, por supuesto. Paso número 3, ahorre de 3 a 6 meses de gastos en un fondo de emergencia totalmente financiado. Claro, sí. ¿No? Eso es lo que yo dije. Tu fondo de emergencia, más o menos unos de 2 a 6 sueldos. De 2 a 6 sueldos, sí. Ajá. Baby step 4, invierta 15% de los ingresos de su hogar en la jubilación. Sí, eso es importante también. La jubilación, mucha gente no tiene jubilación, no sabe, se confían en la jubilación del IES, inclusive unos, y cuando se dan cuenta no les alcanza para nada. Entonces es importante, por eso es importante hacerte la pregunta: ¿dónde quiero estar yo en 15, 20 años? Es importantísimo. Y ahí es cuando uno puede un poco ofuscarse, porque entonces tengo el fondo de ahorro, el fondo de emergencia, el fondo para el estudio de mis hijos. Bueno, que ese es el baby step 5 de él. Ahorre para el fondo universitario de sus hijos. Y el baby step número 6 es pague su casa anticipadamente. Luego hace un último que me parece genial, y creo que ya es cuando uno llegó al tope, y es generar riqueza y dar. Sí, claro, compartir, obviamente. Compartir. Sí, todas las bendiciones que tenemos son para compartir, no para echárselas encima. Pero sí, es importante, primero la pregunta, arranquemos por ahí. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar clarita en 15, 20 años? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero viajar por el mundo? ¿Quiero jubilarme a los 50, 60 años? Esa es la primera cosa. Inclusive no solo a largo plazo, también a corto plazo. ¿Dónde quieres estar clarita el próximo año? ¿Quieres irte de viaje? ¿Quieres comprarte un carro? ¿Quieres hacer una inversión inmobiliaria? Etcétera, etcétera. Empecemos por ahí. Y luego de eso, armo el plan. Sí, es importante saber, y la mayoría de las personas se ofuscan porque tienen deudas. Hay gente que ni siquiera quiere saber cuánto debe, porque deben tanto dinero que les da miedo abrir el estado de cuenta. Claro, ansiedad absoluta. Y la primera pregunta que yo les hago cuando los entrevisto en la primera sesión, le dije: ¿tienes deudas de tarjeta de crédito? Sí. ¿Cuánto debes? No sé. O sea, el 90%, creo que de 10, uno me ha contestado: debo tanto, pero creo que fue preparado porque tenía el estado de cuenta. Él se fue con todos los papeles, sí, claro. Pero es difícil. Entonces la gente tiene miedo de saber cuánto debe, pero no tenemos que tener miedo de cuánto debe. Hay que agarrar al toro por los cuernos y salir del hueco financiero que estamos. Y sí se puede, todo se puede. Ahora, hay personas que definitivamente ya están tan complicada su situación que ya necesitan tener otros trabajos, generar otros ingresos para poder pagar.
porque se han ido endeudando de tal forma en que los mínimos de las tarjetas de crédito ya sobrepasan el sueldo que tienen. Claro, pero bueno, de todas formas tienes que tener claridad de tu panorama, porque si no, no vas a salir de ahí. Exactamente. Te hago la siguiente pregunta, Vanessa. Claro, todo esto en la medida en que tengamos educación financiera, información, manejo, saber cómo manejarlo. ¿Cómo crees tú que a los jóvenes se les podría inyectar educación financiera, a los niños, a los adolescentes? Es importante, justamente subí una historia antes de ayer, o creo que fue el 1 de enero. Lo primero que tenemos que hacer es conversar en familia a nuestros hijos. Parece mentira, pero los niños desde chiquitos les puedes inculcar la educación financiera. Claro, cada hijo es diferente. Por más que sea criado por los mismos padres, cada hijo es diferente y unos les gusta gastar más, otros menos, yo tengo 3 hijas y cada una es diferente. Hay una que yo le doy la mesada de la semana y ella se gasta la mitad y la otra mitad la guarda y siempre tiene el último celular, porque ella ahorra creo que 2 años y se compra el último celular. Heredó tu gen. Sí. Ella heredó tengo otra que es más Kardashian, le digo yo. Ella sí llegó el 20 y ya no tiene plata, o sea, tiene que esperar a que llegue el 20. Y ahí estoy peleando con ella, tratando de que arregle esa parte, porque cuando ya yo no esté al lado de ella va a estar sola, entonces tiene que aprender a manejar sus finanzas. Claro, tienes que darle esa herramienta. Ya. Pero sí, es importante primero discutirlo en casa. Definir con tus hijos un objetivo. Hijo, ¿qué quieres? ¿Quieres comprarte el último Play? Aunque suene un poco materialista, es parte de definir un objetivo con ellos, porque cuando tú le das a los chicos todo fácil, ellos no entienden y no comprenden el valor del dinero. Entonces necesitan ellos hacer un esfuerzo. ¿Y cómo hacen un esfuerzo? Defíneles un objetivo financiero. Ábreles una cuenta de ahorro, que ellos vean todos los meses cuánto van teniendo, que sepan, hazles partícipe de eso. Y decir, mira, si tú nos ayudas a ahorrar, si tú nos ayudas yo tengo una amiga que tenía a su hijo problemas en el colegio, en clases de matemáticas, y ellos estaban complicados financieramente. Y me encantó porque el hijo dijo, mamá, no te preocupes, yo me preparo para mi examen supletorio, y no contrató profesor. Y se educó ese niño en YouTube. A punta de tutorial de YouTube se preparó para el examen. La conciencia del niño. Entonces, ¿no? Chévere, porque el chico tenía la conciencia de que sus padres estaban pasando por una situación complicada y él hizo conciencia y no dejó que sus padres gastaran en profesor. Entonces, interesante. Bueno, cuanto más chicos empezar a involucrarlos en esto. Y tú das talleres, ¿cierto, Vanessa? Sí, justamente hago asesorías personalizadas y voy a hacer mi primer taller de finanzas personales en línea, que va a ser el 27 de enero, así que los invitamos cordialmente a todos los que se quieran inscribir en mi página de BBO Finanzas en Instagram. Ahí pueden encontrar el link de inscripción. Aquí vamos a hablar sobre presupuestos, cómo hacer un presupuesto. Te incluye un formato de presupuesto en donde te voy a enseñar cómo llenarlo. También hablaremos del uso correcto de las tarjetas de crédito y un poquito algo del costo de dinero. Para que la gente tenga Esto idea. Es sábado, ¿no? Sí, sábado 27 a las 11 de la mañana, para que la gente no madrugue y no me odie porque no hago madrugar. Sábado 27, 11 de la mañana. Y tu página es BBO Finanzas. B de Vanessa, B de Benítez. Sí, B de Vanessa. O de Orellana. Sí. BBO Finanzas. Sí. En Instagram. En Instagram. Perfecto. Entonces ahí está el link de acceso y de inscripción. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Cuánto cuesta? $35. Ok. Es súper. Para la planificación, sí, claro, vale la pena. Es súper precio módico para las personas que quieran acceder a tener un poco de información financiera. Y si alguien quiere una asesoría tuya, tiene que transparentarse. Así te dice, Vanessa, esta soy yo. Yo soy como el cura. Cuentas. Yo soy como el cura. A mí me tienes que contar todo. para poder que entiendas todos los milagros y pecados financieros. Y ayudarme a resolver. Exactamente, claro. Sí. Súper chévere. Qué bueno, interesantísimo. Hemos conversado con Vanessa Benítez Orellana, asesora financiera, tributaria, contable. Su cuenta B de Vanessa, B de Benítez O de Orellana. BBO
Finanzas en Instagram. Y recordando que estuvimos hablando de cosas interesantes, nos compartió cuál es el caso más común, que es que la gente no sabe cuánto debe, no sabe manejar bien las tarjetas de crédito. Nos dijiste no hay cultura del ahorro, y nos hablaste de sobre todo la pregunta que nos tenemos que hacer, y es ¿dónde quiero estar? En un año, en 5 años, en 15, 20, etcétera, porque a partir de ahí podemos planificar. Te agradezco mucho habernos compartido tus conocimientos financieros hoy. Muchísimas gracias, Clarita, por tu invitación. Bueno, y son las 2:38 PM. Imagínate, nunca pensé que se me iba a ir tanto tiempo hablando de finanzas, Vanessa. Increíble que esto nos demande tanta atención e interés. Qué bueno que podamos compartir un poquito con el resto. Sí, a organizarnos para este 2024.